compañeros, mi nombre es Daisy Marianita Álvarez Segas, estudiante de Ingeniería Industrial. Para el día de hoy, en el video tutorial, daré la información respectiva sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado. Para ello tomamos el ejercicio descrito en la guía de aprendizaje de la tarea 2, en donde nos pide realizar una simulación para obtener unos datos de distancia, velocidad y aceleración. En el primer ejercicio tomamos como la velocidad 2.4 metros sobre segundo, aceleración en 0, distancia inicial en 0. En el simulador mediante una tabla en donde se mira distancia, tiempo y la velocidad utilizada. El simulador del primer ejercicio deja de arrojar los datos. Seguidamente sigue la siguiente implementación para la tabla número 2. Para la tabla número 2 tenemos una aceleración de 3.1 metros sobre segundo al cuadrado con una velocidad de 2.4. Iniciamos la simulación para obtener los datos necesarios para tener la información suficiente para realizar las gráficas y la tabla que necesitamos. El simulador se inicia en donde empiezan a aparecer los datos en la tabla para el ejercicio 2. Como podemos observar, los datos obtenidos son de distancia, tiempo y velocidad. A medida que el simulador va corriendo en el tiempo, va arrojando los datos de la distancia versus el tiempo, de igual manera del tiempo versus la velocidad. Vamos a continuar así hasta que el simulador deje de arrojar los datos. Importamos la tabla para llevarla a el siguiente nivel, que es el ejercicio de MATLAB. Aquí tomamos los datos necesarios, se los lleva a despejar lo que es distancia, tiempo, velocidad y aceleración. En esta parte lo hacemos rápido. Como podemos observar, ahí ya está graficando, se sacan las ecuaciones que necesitamos y para continuar con la exportación de las gráficas, como se observa en este caso. Este ya es el ejercicio 2, en donde tomamos el documento B que se obtuvo del simulador. De igual manera obtenemos los datos de distancia, tiempo y velocidad, así como también los de aceleración para poder graficar. Aquí ya nos están arrojando las tablas con sus ecuaciones, cada una de los ítems que nos pide la instrucción número 4, que es realizar la gráfica de función del tiempo con distancia, de velocidad versus el tiempo, de igual manera la aceleración en función del tiempo para cada una de la tabla de las instrucciones número 3. Continuamos con esto. Para dar paso a la primera parte podemos observar que la velocidad es constante. Observamos que la velocidad se mantiene en 2.4 metros sobre segundos en todos los puntos de tiempo. Esto indica que el objeto se mueve a una velocidad uniforme. La relación entre la posición y el tiempo significa que la posición aumenta inicialmente con el tiempo. Por cada segundo que pasa, la posición aumenta 2.4 metros. Esto sugiere que el objeto se mueve en línea recta y con velocidad constante. Dado que la velocidad es constante, el movimiento es rectilíneo uniforme. El objeto se mueve de un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad del objeto es constante y tiene un valor de 2.4 metros sobre segundos. La posición del objeto aumenta linealmente con el tiempo y la ecuación que describe el movimiento es S igual a 2.4 segundos.
A continuación se presenta el siguiente ejercicio. A diferencia del ejercicio anterior, la posición también aumenta con el tiempo, pero no de manera lineal. El incremento en la posición se vuelve mayor a medida que el tiempo avanza, lo que sugiere una aceleración. Para la variable velocidad, a diferencia del conjunto de datos anterior, la velocidad aquí no es constante, aumenta con el tiempo. Esto indica que el objeto está acelerado. La aceleración, para determinar si es constante, la podemos calcular con el cambio de velocidad dividido por el cambio del tiempo entre puntos consecutivos. La aceleración es aproximada a constante y es cercana a 3.07 metros por segundo cuadrado. El tipo de movimiento que se da en este ejercicio, dado que la velocidad está cambiando uniformemente, la aceleración es constante y el movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El objeto se mueve uniformemente acelerado. La velocidad del objeto aumenta linealmente con el tiempo y la posición del objeto aumenta de manera cuadrática con el tiempo. Las ecuaciones describen con precisión el movimiento del objeto, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La principal diferencia radica en cómo cambia la velocidad con el tiempo. En el MRU la velocidad es constante, mientras que en el MRUA la velocidad cambia uniformemente debido a una aceleración constante. De acuerdo con la información de los datos analizados en las dos tablas, podemos diferenciar claramente un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que se observa en las características de las gráficas en movimiento. Como se puede observar, la gráfica del MRU es una línea recta con pendiente constante. Esto indica que la posición cambia uniformemente con el tiempo. En el siguiente, la gráfica es una curva, una parábola. Esto indica que la posición cambia de manera no uniforme con el tiempo. Cuando la aceleración es cero en un movimiento que podría tener aceleración constante, el movimiento se transforma en un movimiento rectilíneo uniforme. Esto se demostró claramente en el análisis de la primera tabla de datos. En una gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva representa el desplazamiento del objeto durante el intervalo de tiempo considerado. Sin embargo, es importante hacer algunas precisiones dependiendo del tipo de movimiento. Si la velocidad es positiva, el área representa un desplazamiento positivo del objeto. Si la velocidad es negativa, el área representa un desplazamiento negativo en dirección opuesta. Si hay secciones de la gráfica tanto positivas como negativas, se deberán calcular las áreas de forma separada para saber el desplazamiento total. Muchas gracias.